Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por estar aquí en la cita de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, pero que es muy largo. No creo que lo alcancemos a evacuar hoy completamente porque es un tema bastante largo, pero que muchos y muchas se van a sentir identificadas. Entonces quiero que compartan sus experiencias, no que nos cuenten sus secretos, ya porque ya van a ver vamos a verlo durante el transcurso, pero para que nos compartan experiencias. Uno, eso. Y dos, que me tengan un poquito de paciencia. Amanecí ayer con un poco de gripe, entonces voy a estar tomándome mis pausas para tomar aquí bebida caliente con jengibre. Entonces estoy aquí tomándome mis pausas para tomar aquí. Estoy tomando panela, jengibre y limón. Creo que, ¿cómo le dicen la panela en México? El pilón, creo que le dicen pilón, no me acuerdo. Piloncillo. 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 Entonces, agua caliente de piloncillo con jengibre y limón, el que estoy tomando para que no me dé tos. Entonces, para que me tengan paciencia también por si me da tos. Entonces, bueno, muchas gracias por estar. Nuevamente voy a organizar aquí para que me vean mejor. Y, y bueno, y empezamos con el tema. Se ha dicho y nos han dicho muchas veces también de que quien no conozca su pasado está condenado a repetirlo. Y efectivamente, así pasa con la familia. Cuando no conocemos la historia de nuestra familia, eh, estamos condenados a repetirla, ¿sí? La historia de nuestra familia, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Y es muy importante conocerla porque esa historia va cargada en nosotros. Y ya hemos hablado alguna vez, lo hemos hablado muchas veces de que está cargado energéticamente, está cargado en nuestro ADN, porque se graba también en nuestro ADN. Y se graba tanto, tanto que afecta nuestras relaciones familiares, afecta nuestras relaciones con el dinero, eh, afecta nuestras relaciones sentimentales, mucho tipo de relaciones nos afectan. Entonces, ¿quién no se ha encontrado alguna vez atrapado en una situación sobre relaciones familiares, repitiendo una y otra vez, sintiéndonos en un bucle sin saber por qué? Ya hablamos, creo que hace 2 semanas estuvimos hablando de los bloqueos energéticos. Y una parte de los bloqueos energéticos precisamente es esto, las lealtades familiares que nosotros tenemos, esos hilos invisibles que nos manejan y que no nos damos cuenta. Muchas veces tenemos la sensación de estar haciendo algo de que no podemos salir y a pesar de que la lógica nos diga es que esto no tiene sentido y por qué seguimos repitiéndolo, igual lo seguimos repitiendo. O cuántas veces no han dicho no quiero ser como mi mamá o cuántas veces no se repitieron cuando eran jóvenes yo no voy a ser como mi mamá o no voy a ser como mi papá. Y si se revisan hoy en día somos igualitos o igualitas a nuestros mamás. ¿Sí? Después de que nos habíamos dicho que no iba a ser igual. Sí, nos ha pasado. Entonces, eh, decimos eso y si esto te va resonando y te va moviendo es porque, pues bueno, el tema va tocando. O cuántos no nos han dicho o no les han dicho de pronto al nieto o o si le han dicho, es que tú eres idéntica a tu mamá, tú eres idéntico a tu abuelo, es que caminas igual que tu tatarabuelo, caminas igual que no sé qué. Ese gesto lo hacía su mamá cuando estaba viva, ese gesto lo hacía la abuela cuando estaba viva. Y nos así, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Sí? Esos son las lealtades familiares, esos son esos lazos subconscientes, esos lazos profundos que nos unen a nuestro sistema familiar. Estos lazos surgen pues del amor, ¿sí? Del amor, de ese amor que tenemos, de compromisos no verbales, porque no son compromisos verbales, y ese compromiso de pertenecer y mantener esa cohesión y de mantener la familia. ¿Sí? Entonces es importante entender que para el inconsciente estas lealtades no son buenas ni son malas, ¿sí? Sin embargo, condicionan nuestra vida, nos atan y cortan nuestra libertad y no nos dejan ser quienes. Entonces el objetivo de esta charla es eso, tomar conciencia
de estos programas invisibles que tenemos y que nos dirigen nuestra vida. Es lo que siempre me han dicho los maestros o me han dicho los guías desde muchos años que comencé y siempre me lo repiten y cuando estaba haciendo esta charla volvió y salió, es hacer consciente lo inconsciente, hacer el proceso de sanación o el proceso de liberación que hemos hablado tantas veces, que el proceso de liberarnos de tantas cosas que tenemos que liberarnos en ese proceso, es hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, al hacer consciente lo inconsciente, podemos trascender esa información heredada y liberarnos de esas ataduras emocionales para que podamos vivir nuestra vida más tranquila, ¿sí? Entonces, comprendamos las lealtades como hablar de las lealtades es hablar de nuestro inconsciente, ¿cierto? Y la mayoría de nuestras decisiones, la gran mayoría de de los actos y decisiones que hacemos día a día, de lo que hacemos cada día, el 95% está dominado por nuestro inconsciente. A veces no sabemos por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos, por qué tomamos esa decisión, por qué me gusta el color verde, por qué me gusta el color blanco. Sí, a veces son cosas inconscientes que no tenemos. No estoy diciendo que todo sea familiar, pero sí todo, todo es inconsciente. Gustav Jung, hablado de Jung varias veces, decía que el inconsciente, que todo lo que guardamos nosotros en el inconsciente, precisamente es la historia de la humanidad. ¿Sí? O sea, nosotros en nuestro inconsciente, en nuestra memoria, como hemos hablado, en nuestra memoria, en nuestro ADN, guardamos la historia de la humanidad. No la conocemos, pero en nuestro inconsciente sí. Y muchas de las cosas de cómo reaccionamos, de cómo nos movemos, de los temores que tenemos, viene de la historia de la humanidad, de los miedos antiguos y de muchos miedos que tenemos y que cargan nuestros antepasados desde muchas eras atrás. Entonces, digamos que por eso es muy importante entender qué es el inconsciente. Entonces el inconsciente guarda también esas memorias de las vivencias de nuestros ancestros, el estrés, sus recursos o su falta de recursos, todo esto lo guarda el inconsciente, ¿sí? Y esta información no se destruye, sino que se transmite de generación en generación. Creo que alguna vez también les hablé y les vuelvo a repetir de pronto para quienes no se acuerdan o quienes están por primera vez viéndonos aquí hoy en vivo o en la repetición, en el libro de Este dolor no es mío, que precisamente habla de eso. Habla de estas memorias que guardamos en nuestro ADN, que se guardan en nuestras células y que muchos dolores y muchos miedos, muchos temores de los que tenemos no son nuestros, sino que son de nuestros antepasados. ¿Sí? Entonces, todos esos procesos importantes y estreses o esos procesos estresantes de nuestros antepasados son heredados a nosotros, sí o sí, ¿sí? Son heredados a nosotros sí o sí cuando nuestros antepasados no los han gestionado. Pero, lógicamente, si vemos nuestras abuelas, nuestros abuelos, no es menos nuestros tatarabuelos, yo creo que nuestras mamás tampoco, cuando fueron a terapia. Sí, no- o cuando hablaron de lealtades familiares, o cuando hablaron de todo esto que no se tocaba. Ellos simplemente vivían su día a día o hablar de un psicólogo, hablar de un psiquiatra era algo prohibido o era para locos o era para totalmente personas enfermas totalmente o era para personas de mucho dinero o bueno, no sé cómo lo veía cada quien siendo que bueno, la psicología y la psiquiatría son profesiones, digamos, más o menos no tan antiguas, ¿sí? Sino que vienen poco a poco. Entonces, somos, digamos, de las primeras generaciones que somos los que estamos abriendo este camino a terapias, a trabajar en nosotros, a trabajar en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestros ciclos, en nuestros traumas. Somos los primeros que estamos trabajando en eso. Entonces venimos cargando, por eso esta es la época que tenemos que sanar, porque venimos cargando con todo eso. De años y de siglos atrás venimos cargando con todo eso.
Entonces, para que tengamos en cuenta que heredamos mucho más de lo que pensamos. No solo plata, sino que también heredamos otras cosas. Ojalá viniera con plata, pero, pero bueno. Miremos cómo se forman esas lealtades, cómo se empiezan a formar en una historia familiar o dónde se formaron en una historia familiar, porque tenemos que estar presentes de que esas lealtades familiares las han creado nuestros antepasados o podemos crearlas nosotros y es el regalo que le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos y les dejo este regalito de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, primero, la lealtad familiar se inicia por el amor propio y la necesidad de pertenencia, ¿sí? Desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento, empezamos a formar parte de una red familiar, de una familia álmica, digámoslo así, de una familia álmica material que venimos a trabajar o que a medida que vamos superando etapas o nos faltan etapas por superar o cosas que no hemos trabajado, pues nos van reuniendo o nos vamos reuniendo. Vamos haciendo esos acuerdos de alma para reunirnos y trabajar en esa red. Entonces formamos hace parte de esa red familiar, ¿sí? Entonces la lealtad surge en ese deseo de pertenecer, de permanecer y ser aceptados por nuestra familia, ¿sí? Entonces ahí surge ese deseo inconsciente de pertenecer, ser aceptados y ser amados por nuestra familia. Esa necesidad es tan fuerte que, que estamos dispuestos a llevar cargas, a sacrificar nuestras necesidades, a repetir destinos de otros miembros con la esperanza de seguir perteneciendo a este sistema, ¿sí? Porque el sistema nos jala. Ese sistema nos jala. Para quienes han estudiado o han hecho constelaciones familiares o biodescodificación, estos temas les deben resonar bastante. Si hay alguno que tenga algo que agregar, igual me levanta la manito y me dice, ¿sí? Entonces, esa es la forma como se crea la lealtad familiar. La lealtad familiar también se crea por traumas y secretos no resueltos, ¿sí? ¿Cuántas veces, y quiero que de pronto me digan en el chat o por ahí si me pueden decir, si en sus familias había algún tema prohibido del cual no se podía hablar, ¿sí? De pronto no se podía hablar de dinero, de pronto no se podía hablar de sexo, de pronto no se podría hablar de algún ancestro, no se podía hablar de Bruno. Entonces, sí, Lupita dice por allá que sí. Pobres de nosotros si teníamos relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio, porque te comían vivo. Ahora yo de viejita ya, bueno, no viejita todavía, no tanto, tengo dos hijos varones jovencitos y les digo, hijos, es pecado en tu cabeza, mamá. Pero esa escuela la traigo de mi familia. Mi mamá decía que ella era feliz con ver que mi papá estaba afuera fumando el cigarro, ya con eso eran felices. Pues nosotros no. Mira que Ruth también dice lo mismo, de sexo no se habla, de la sexualidad no existía para ellos, por ahí nos comenta también. Entonces había esos temas prohibidos y más cuando excluimos a alguien de la familia. No sé, excluir a alguien es el tío o el por allá el que estuvo en la cárcel o el que murió muy joven o el que fue, ¿cómo se dice? Que cometió una falta grave contra la familia, que fue un pecador, bueno, no sé, muchas cosas eh, que no se hablaban, entonces esa persona era excluida de la familia y no se hablaba de él, ¿sí? No se hablaba de Bruno. Pero es que el tema salió precisamente también de eso porque yo no había visto la película y la vi hace poco y yo dije, esto es una constelación familiar total, ¿sí? Eso es una constelación familiar total de lealtades familiares. Entonces, la película, bueno, para quien sepa de qué película estoy hablando, de pronto no la haya visto tampoco, la película se llama Encanto. Ujú.
Y habla de eso, precisamente de todas estas lealtades familiares y cómo cada miembro de la familia carga una lealtad familiar o carga con algo que y empieza y la necesidad de sanar esa lealtad familiar y sanar sobre todo ese secreto familiar que toca sanar y que llega un momento en que el secreto se hace tan insostenible que tiene que pasa lo peor para que pueda sanar toda la familia. Bueno. Entonces, esos temas prohibidos, esos cuando hay eventos graves, cuando hay crímenes, cuando hay abusos sexuales o, o maltrato físico, cuando hay emociones que no se podían decir, esas cosas, lo indecible, eh, cuando no son asumidos o no son sanados por quienes lo vivieron, se transmite a otra generación. ¿Sí? Por eso es muy importante hablar y por eso es muy importante que no hayan secretos en la familia. ¿Sí? Hay secretos personales tuyos que pues no hay que revelarlos, lógicamente, pero cuando es un trauma, cuando ocurre algo, hay que sanarlo. ¿Sí? Entonces, los descendientes sienten la necesidad, los que siguen, digamos, que yo, no sé, fui abusado y nunca hablé de eso y siempre tuve miedo y llevé mi trauma toda la vida. Pues nuestros descendientes posiblemente vuelva a ocurrir esta misma situación, a ver si ahora sí la vamos a sanar, ¿sí? Y esto ocurre mucho. Y yo lo vi hace poco, lo vi en una historia familiar, que era el abuelo. El abuelo había abusado a sus hijas, había abusado a sus nietas, e intentó abusar a su tataranieta. Y ahí fue la única forma de que ellas reaccionaran y denunciaran, ¿sí? Entonces, espero que esto le pongan pip para que para que no lo corten. Pero sí, esa fue la única forma que, digamos, se rompiera ese ciclo, ¿sí? Y ellas caían en cuenta de esto, de que esto pasó con mi mamá, esto pasó conmigo, esto pasó con mi abuela, esto pasó con mi tía, esto pasó con él, y tenían una historia familiar todas las mujeres hasta que llegó a la bisnieta y ahí sí todas se pusieron, esto no puede pasar, esto no puede volver a pasar, ¿sí? Entonces, son estos secretos, esas cosas que no se dicen, que a veces pasan y no se dicen, pero se transmiten de generación en generación, se transmite a los descendientes. Entonces esos descendientes tienen esa necesidad, por pertenecer al grupo familiar, por lealtad, de reparar o sanar esas historias no concluidas, esas historias que no se sanaron, y repitiendo patrones, repitiendo acciones o a veces repitiendo enfermedades, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿para qué qué? Para que esa historia salga a la luz y sea sanada, ¿sí? Em, para quienes estudian constelaciones familiares, para quienes estudian todo eso, pues está Bert Hellinger con sus libros que observó que todo el sistema, que él creó unas leyes del sistema familiar que gobiernan todas las relaciones, ¿sí? Entonces, él hablaba de los órdenes del amor que se deben cumplir también. Entonces, que tengamos en cuenta, les encargo los micrófonos que los apaguen, porfa. Entonces, todo el sistema, entonces cuando se alteran estas leyes del orden del amor o estas leyes que alteran el orden familiar, como es excluir a un miembro de la familia o tratarlo injustamente o estas cosas, entonces surgen lealtades invisibles para que se restablezca este equilibrio familiar, ¿sí? Para que se restablezca este equilibrio. Entonces, todas estas personas, todos estos descendientes, tienen esa necesidad de equilibrar y ayudar a llevar la carga del excluido y repetir ese destino que se olvidó y que se calla, ¿sí? Por eso es tan importante hablar de los secretos familiares, ¿sí? Sí, por aquí hay una preguntita que me salió, si las heridas, si las lealtades familiares van ligadas con las heridas de la infancia. Exactamente. Muchas de nuestras heridas de la infancia van ligadas a las heridas de la infancia de nuestros padres, ¿sí? Que las están repitiendo con nosotros
que a su vez pues fueron el resultado de las heridas de la infancia que tuvieron con sus padres, con los abuelos nuestros y con los tatarabuelos, y vamos haciendo esa cadena de heridas de la infancia, ¿sí? ¿Cómo más se crea las lealtades familiares? A través del proyecto sentido. El proyecto sentido se refiere a esas circunstancias, a los anhelos, las esperanzas, las emociones que tenía, las expectativas puestas en un niño desde el momento de la concepción hasta, hasta más allá de su nacimiento. Bueno, puede ser el momento de su concepción o adopción, porque en el momento de que se adopte un niño, también le estás poniendo tu carga, tu carga adicional, ¿no? Hace parte de ese proyecto sentido y empieza a ser parte de nuestro clan familiar, ese niño adoptado. Entonces, todas esas circunstancias, anhelos, esperanzas, emociones, em, todo eso que tenían nuestros padres en ese momento, desde antes de nuestra concepción, la concepción, los 9 meses, y hablamos más o menos hasta los Ujú. 7 años, ese programan emociones ocultas en nuestros niños, ya sean biológicos o adoptados, y pues hacen programa, y se hacen esa programación de emociones, ¿sí? Que si como adultos no trabajamos en esto, pues se crean situaciones. Por ejemplo, un niño, sí o sí, un niño adoptado o una persona adoptada, sí o sí, tiene una herida de abandono inconsciente que tiene que trabajar en esa herida, ¿sí? Porque, o sea, sí o sí tiene esa herida. Mari o Jimé. Mari, eh, bueno, yo quería contar algo que es muy particular yo vivo en una finca y una finca al lado es como muy extraño porque ellos se casan entre primos y casi todos ellos y cuentan, ellos mismos son conscientes y cuentan que, por ejemplo, que eso ya venía desde la abuela y desde esa época. Entonces ahora, por ejemplo, una señora de ellas es particularmente muy cercana a nosotros y el hermano, como es casado con una prima, entonces le entregaron el hijo, que porque el hijo estaba muy tremendo y ella tiene pues una hija. Y entonces me dice, no, es que yo estoy preocupadísima porque toda la familia tiene ese problema de hacer pareja con los primos Se llama endogamia. pues, pero nada tiene que ver con lo que, por ejemplo, con esto de las lealtades. Sí, esos son esas endogamias, que es lo que nos expone Mari. O sea, la endogamia genera una lealtad familiar. Es algo que se vino, que a alguien se le ocurrió que se hiciera. Ocurre mucho aquí en Colombia, en algunas regiones ocurre. Ocurre eso, por ejemplo, eso pasa mucho pues, las personas son albinas aquí en Colombia, ¿no? Hay una cultura de personas que son albinas, totalmente albinas, o sea, tú vas a esa región y todo el mundo es de ojos verdes, blanco, blanco como la leche, rubio y parece que estuvieras en Suiza, pero ha sido producto precisamente de esa endogamia. Lógicamente, esa endogamia, porque lo han hecho también para seguir supuestamente siendo rubios, seguir siendo, sí, pero también ocurre en muchas familias porque a alguien se le ocurrió, a alguien lo hicieron y lo hicieron a su parte, y lo hicieron parte de su cultura y de sus creencias y que toca hacerlo porque pues para poder ser parte de mi clan familiar y poder ser parte de inconscientemente seguir haciendo parte y no ser rechazado de mi clan familiar, tengo que hacer repitiendo estas conductas, así yo sepa que es una conducta perjudicial físicamente, médicamente y todo eso es una conducta perjudicial, pero lo sigo haciendo porque tengo que seguir haciendo parte por lealtad de mi clan familiar y no ser rechazado. Y en estos casos a veces de forma consciente.
¿Sí? Ay, yo pensé que eso era de las épocas antiguas. Yo apenas me entero de eso. Yo estoy, pero súper, y ellas mismas dicen, no, es que, ¿cómo es? Entre primos más me arrimo, y yo, ay, no Claro, puede porque, ser. claro, porque justifican estos comportamientos ya conscientemente porque no quieren ser rechazados de su clan familiar o de su grupo familiar. Y ese es entonces, siguen repitiendo lo mismo que hacían sus antepasados para seguir perteneciendo al clan y no ser rechazados del clan. Entonces ya les extraño es la persona que se salga de las costumbres y busque pareja por fuera. Es el rechazado, es el diferente. Increíble. También, Gracias. entonces, estas lealtades familiares se manifiestan por estas situaciones. ¿Cómo se manifiestan las lealtades familiares? Las lealtades familiares, no sé si alguna vez les ha pasado que pronto han tenido una crisis importante en su vida, una ruptura, un quiebre económico, una enfermedad que les hayan diagnosticado y resulta que a esa misma edad le ocurrió a un familiar. Ah, sí, a su tío cuando tenía 40 años se quebró y perdió todo lo que tenía. Y resulta que a mí también me pasó lo mismo. O cuando pasa de que mujeres que de pronto les haya pasado que llegan a que les prometan matrimonio y ya cuando se van a casar a todas las dejan o las abandonan o se arrepienten de casarse. Pero ya cuando están a punto, ¿sí? Entonces que siempre pasa lo mismo, ¿sí? Ruth iba a preguntar algo o compartirnos algo. Ok, entonces sí. Entonces hay que estar atento a los síntomas de las lealtades, ¿sí? A estos síntomas de las lealtades, de sentirnos de que uno de los síntomas es que no estamos, esa sensación de que no estamos viviendo nuestra propia vida, ¿sí? De que no estamos viviendo nuestra propia vida, sino que estamos sintiendo que estamos viviendo vida de otra persona y que se repite y se repite una y otra vez, ¿sí? Ese es uno de los síntomas. El otro síntoma es la culpabilidad, ¿sí? Es la culpabilidad que es esa cadena inconsciente que nos ata para que sigamos haciendo aquello que no queremos, pero si lo hacemos nos sentimos culpables por hacerlo, ¿sí? Entonces es esa culpabilidad. Tenemos que estar muy pendientes también de nuestras creencias limitantes, ahorita como nos decía Lupita, que por ejemplo, cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos repetían cosas, ¿sí? Como el dinero es malo, el dinero corrompe, confiar es de tontos, los hombres no lloran, soy pobre pero honrado, no se puede tener sexo antes del matrimonio. Y aún sabemos que son palabras que no debemos decir ya por lo que pensamos, pero las seguimos repitiendo y las seguimos repitiendo y seguimos repitiendo estas conductas y estos mandatos los seguimos repitiendo. ¿Sí? Entonces hay que liberarnos también de esas frases y de esos mandatos que repetimos y que le estamos repitiendo a nuestros hijos y que le estamos repitiendo a nuestros nietos. También hay que, hay que identificarlas y romperlas. Entonces vayan pensando si ustedes en algún momento sienten que no están viviendo su vida propia, sino que como que estuvieran viviendo la vida de otra persona, ¿sí? Como si fuera otra persona la que estaba viviendo por ustedes. Piensen por un momento si hay alguna profesión o algo que a ustedes eh, que ustedes hagan, perdón, yo veo. El temor también puede ser un síntoma, así como lo dice Jimena, el temor. Si yo tengo un miedo a algo que nunca me ha pasado, pero tengo miedo a que eso pase, y que nunca me ha pasado y no conozco a alguien que le haya pasado, pero me da miedo que eso pase. Ujú. Eh, si hay alguna profesión, algo que hagan para vivir económicamente y que ustedes lo hacen, pero no saben por qué, ¿sí?
Hay muchas personas que son contadoras y no les gusta la contaduría, pero están haciendo su contaduría. O personas que son médicos y no saben por qué están estudiando medicina, pero ahí están y no les gusta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Esos problemas que se repiten una y otra vez en sus vidas, los amores, problemas económicos, esos problemas que se repiten en su árbol familiar y que también se repiten en cada uno de nosotros, ¿sí? Ruth, que alzaste la manito. Entonces pensemos en esas... Hola, perdón, es que Ah, venía manejando. tranquila. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que, no sé, por lo que dices me suena como a lealtad familiar en mi familia o qué pasó ahí. Por ejemplo, mi mamá, no sé si es hacia mis ancestras, pero mi madre muere a los 70, a los 33 años y mi hermano muere igual a los 33 años y mueren prácticamente de la misma, a través por un accidente con las mismas casi tipo de lesiones. Claro, eso es lo que llamamos los dobles, cuando una persona es doble de otra, pero eso requiere otra charla. Ojalá me acuerde Ok, de ok, las ok. charlas que yo digo, pero eso es una lealtad familiar y parte de las lealtades familiares es cuando somos dobles de esa persona. Pero para hacerles un adelanto, ya que para no dejar el tema de los dobles, podemos tener dobles, podemos ser el doble de alguien en nuestra familia cuando pues, nacemos dentro del, por ejemplo, alguien nace y muere en el mismo mes, ¿sí? Dentro del mismo mes, ¿sí? Por ejemplo, algunas personas hablan hasta de 9 meses, pero cuando alguien perdón, cuando alguien es concebido, cuando alguien nace o cuando alguien muere durante el mismo mes, tiende a ser doble de esa persona que falleció, ¿sí? Tiende a pensar ese doble de esa persona. Cuando nos ponen el mismo nombre de la otra persona, tendemos a repetir la historia de esa persona, de que nos pusieron el nombre. Eso de que pongámosle el nombre del abuelo, pongámosle el nombre del tío que te era tan querido, pongámosle el nombre de no sé quién. Eso es ponerle una mochila extra a nuestro hijo para que repita esa historia. ¿Sí? Tranquila, Ruth, no hay problema. Lupita. A Lupita porque le alcanzo a ver con la manito así, pero sí, pero que nadie me está haciendo con la manito así porque no los veo. Una pregunta, maestro. Por ejemplo, tengo una sobrina que ella nace el día que fallece mi abuelito paterno. Ahí no entiendo, ahí qué pasa. Muy seguramente tiene probabilidades de que sea su doble. Su doble, no estoy diciendo que sea el alma de tu abuelo en ella, no. Que ella venga a sanar la historia de tu abuelo. Oh, ¿Sí? Yo no estoy diciendo que sea el alma del abuelo que está en ella, no. Que vino a sanar la historia del abuelo. O sea, todo los sueños que él tuvo, lo que no pudo hacer, lo que no alcanzó a hacer, su misión de vida, sus traumas, sus cosas, muy posiblemente ella repita la historia. ok. Gracias, maestro. Mm, Entonces, esos son lealtades familiares, ¿sí? Entonces, piensen en esos problemas económicos, de amores, de abandonos que se han repetido en sus familias, ¿sí? Esas mujeres que todas las mujeres en la familia son solteras, que todas las abandonan de pronto en el altar, que a todas son madres solteras también, o sí, eso es un proceso de que están sanando el árbol familiar y la única forma de sanarlo es tomar decisiones diferentes y hacer algo por ese árbol familiar para sanarlo. Mari. Perdón, perdón, no había puesto la... Eh, a ver, yo soy muy cercana a una familia muy disfuncional.
tan cercana que tengo un hermano que es familia, pues hace parte de esa familia. Es impresionante porque en esa familia son muchos, fueron como 11. Todas las mujeres son, son, se casan con hombres, pero ya viejitos, viejitos, y todos los hombres son gays. O sea, o sea, todos los males para una familia, es increíble. Todos ellos y las mujeres también son lesbianas, algunas. Entonces eso es, no sé por qué todo le puede suceder a la misma familia. Precisamente porque vienen a sanar esas lealtades o vienen a sanar ciertos hechos. Por ejemplo, yo qué vería yo en consulta, porque por eso es importante consultar y ir a una consulta. De pronto, uno qué vería. Cuando muchas personas en la familia, por ejemplo, que son homosexuales, hombres y mujeres, ¿qué problema hay con la reproducción? ¿Sí? ¿Por qué no se quieren, por qué no quieren tener hijos? Esa era una parte que lo vería, ¿sí? Posiblemente alguna abuela, alguna tatarabuela o algunas mujeres de su familia tuvieron hijos o murieron no perdón, murieron al tener un hijo o murieron embarazadas. Y yo no quiero tener hijos y por tanto soy homosexual en esta vida por lealtad familiar para poder sanar esa emoción de que en mi familia significa que tener hijos significa la muerte. ¿Sí? Eso es uno. Dos, que haya habido historias de abusos sexuales, ¿sí? De agresiones sexuales, que en mi familia hubo agresores sexuales. Entonces ahora vengo yo a reparar siendo una persona que maltrataba, que era que era muy misógina con las mujeres o con los hombres, los roles que eran demasiado fuertes en alguna época de la familia. Entonces, ese cambio de roles en los hombres homosexuales o en las mujeres viene a sanar esa historia de misoginia o de abusos y maltratos sexuales o de maltratos físicos. ¿Sí? Entonces, se podría ver, cada historia es diferente y toca verla, pero eso es lo que uno podría ver así nomás, como por encima. Entonces pasa eso en las familias. Y ya cuando se hace tan evidente es porque el secreto fue muy grande o ciertas conductas fueron muy grandes. Cuando se repite la historia de que precisamente por qué se están casando con hombres mayores, ¿qué pasó? O sea, ¿qué parte de la historia pudo haber pasado para que esto ocurra? O de pronto una ausencia de papá o papás que fueron malos proveedores, abuelos, tatarabuelos que fueron malos proveedores, entonces ahorita busco un papá que sea proveedor o busco a alguien mayor que sea proveedor, ¿sí? Es como también ver esa situación de qué estoy intentando sanar con esto, ¿sí? Pero ellos no sanarán, ellos no en esta vida, no sé si en otra vida, pero en esta vida ninguno de ellos ha sanado. De hecho, han muerto muy jóvenes y es como una cadena. Ujú. Entonces, no sé cómo hace uno para sanar. Por ejemplo, no crea, yo me preocupo porque mi hermano es familiar de ellos. Yo quiero Ah, mucho a mi hermano, pero yo pienso en todas las cosas malas que hay en esa familia y en cierto momento hablaba con mi mamá de eso, ¿cómo te acercaste a una familia así? Pero, pero bueno, me imagino que en otra vida sanarán. en otra vida o en esta, ojalá lo hagan en esta, y para que no se repita en otra generación más, ¿sí? Entonces, porque eso es el problema, que lo pueden acarrear nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos. Es que yo no tengo hijos y por eso, no, nuestros sobrinos. Entonces, ahí va. Voy a leer aquí lo que dice en el chat, que no he leído aquí el chat, que Mari decía que si han escuchado a la mamá que nos dice que heredamos de la familia lo malo, heredamos lo bueno, pero también lo malo, ¿sí? No todo, no solo heredamos la plata. Por aquí, vea. Wanda me dice por acá que cuando caen en la cárcel, sí, por ejemplo, pasa eso, de que todos en la familia, por algún motivo, en alguna etapa de su vida,
terminan en la cárcel, ¿sí? A veces inocentes, a veces culpables, pero terminan en la cárcel, ¿sí? Valeria nos dice, en mi familia pasó algo raro. Primero murió el abuelo de mi mamá por parte de mi mamá y al día siguiente murió la abuela por parte de papá. Eso pasa porque hay familias, es que esto es un tema muy largo y tiene muchas cosas. Hay familias que son el reflejo de la otra, ¿sí? Son el reflejo, son como una familia que son reflejo, ¿sí? Muchas veces resulta que, y eso lo ve uno mucho en número, yo lo veo mucho en numerología, que cuando saca uno la numerología de la pareja o la numerología de la pareja o del hijo o de la novia o de algo así o del esposo o la esposa, tiene el mismo número y la misma numerología del abuelo que se murió, ¿sí? Del abuelo que falleció. Entonces resulta que tú energéticamente no estás casado con tu esposo, sino con tu abuelo. Pero eso se ve en numerología, ¿sí? Eso, hay muchas cosas que se ven así y es hacerlo consciente para que no, para no repetir historias. O si se repite la historia, poder tener la oportunidad de sanarla, ¿sí? Entonces, todas esas son señales y alarmas que, bueno, también el hecho de que cuando sentimos, ojo con esto, cuando sentimos que estamos llegando cargas que no nos corresponden, y eso nos pasa mucho, o cuando sentimos que estamos en deuda con un miembro de nuestra familia. Ojo, porque a veces endiosamos a nuestras mamás y a veces endiosamos porque sí, fueron muy buenas, muy queridas, muy lindas, muy bellas, muy de todo, pero las endiosamos tanto que se nos olvida vivir nuestras vidas por cuidar la vida de nuestros mamás o de nuestros abuelos y nos anulamos nosotros. ¿Sí? Entonces ahí estamos creando una lealtad y una deuda en la familia que otra persona la tiene que sonar y la tiene que soltar. ¿Sí? Entonces miren todo lo que vamos, miren todas esas herencias tan lindas que vamos dejando. ¿Sí? Entonces, todas estas son esas señales invisibles, esos hilos invisibles que vamos creando y esas ataduras que nosotros mismos vamos creando. A veces mucha gente dice, ay, no, es que nos hicieron brujería y no sé qué, y que por eso no sé qué. Y no es así, resulta que la misma brujería son las mismas malas decisiones de nosotros, las mismas ataduras de nosotros, y esto, bueno, eso lo he visto también cuando, en las sesiones de honguitos, también lo he visto mucho. Sí, cuando se le salen ciertas cosas que ella, ay, yo pensaba que eso era brujería y resulta que había sido yo el que hice tal cosa, porque los honguitos te muestran ciertas cosas. Entonces, esas lealtades invisibles que pueden manifestarse de muchas maneras, ¿sí? Que pueden manifestarse cuando repetimos patrones, cuando repetimos destinos familiares, repetimos el mismo destino, lo que les decía de que puede pasar, que el abuelo se quebró cuando tenía 40 años y resulta que yo también estoy pasando una crisis a mis 40 años, estoy pasando también una crisis económica. Entonces son esas repeticiones de situaciones y repeticiones de experiencias que pasan. iPhone de María Elena. Hola, profe. Hola María Elena, ¿cómo estás? Bien, aquí medio mojada y bañada, pero sí estoy atenta. Aún estás fresquita. Estoy fresquita. Espero se recupere pronto. Gracias. Fíjese que a mí me pasó algo con lo que comenta de que cuando se iba una pareja mía, una pareja amorosa, ay, me dolía mucho y sufría mucho y así, ¿no? De verdad, sufría muchísimo. Y la tercera ocasión ahora sí que la tercera es la vencida, ¿verdad? Me di cuenta de la tercera vez que también, y dije, no, esto no es normal, realmente no. Y sobre todo que me di cuenta que mi sobrina estaba en la misma situación que yo, pero ella sí se intentó quitar la vida. Entonces sí me alarmé y dije, no, hombre, esto no está bien. Y sobre todo que me cayó el 20 cuando mi hermano comentó.
pero ¿por qué tan inteligentes y tan mal en el amor, tan inteligentes en lo académico y tan mal en el amor? Y dije, ay, ¿qué dijiste? O sea, sí es cierto. Y ahí me cayó el 20 y bueno, empecé con psicólogo, psiquiatra, pero sobre todo mi psicólogo hace constelaciones y me hizo una constelación. Yo perdí a mi papá a los 4 años y yo pensé que era una herida de abandono por ahí. Pero cuando me hicieron una constelación, resulta que no era por parte de papá, ¿no? El linaje paterno, sino era el linaje materno, y resulta ser que las mujeres, mis antecesoras, incluyendo mi mamá y mi abuela y más atrás, no tuvimos la presencia paterna en nuestra niñez, bueno, en nuestra vida. Entonces, unas porque, pues, en mi caso, mi papá falleció, mi mamá porque se separó mi abuela de mi abuelo, y así, yo creo, no sé las demás mujeres, pero obviamente sí hubo una entrega de cosas que no eran de nosotros, y así, y así, y así, y así, en la misma constelación. Vi que, por ejemplo, pues sí fui sanando. Estaba yo errada porque pensé que era por lo del tema de mi papá, pero no fue de mi mamá. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, mi sobrina también acudió a psicólogo, acudió a psiquiatra. Obviamente la dieron de alta antes que yo y eso me da mucho gusto. Y ahorita actualmente está en Inglaterra. Ya ni se acuerda del chico que pues la hizo, este, bueno, la hizo renacer, ¿verdad? Porque yo digo, por algo pasan las cosas y es un renacer el que, este, el que tuvo. Esos son los maestros que hay que agradecer. Exacto. Y bueno, yo veo que está bien, le digo que hasta se fue, ya está en Inglaterra estudiando medicina. Había mucho apego con el chico, pero mira, ahorita está estudiando medicina, se fue de intercambio a Inglaterra y el apego y el chico se le olvidaron, ¿no? Pues no, ya, yo la veo súper bien y hasta digo, ay, me da mucho orgullo que ella esté bien. Y digo, esa es mi pregunta. Yo constelé, bueno, ya sané yo también, no regresé a lo mismo, supongo, no tomé las mismas decisiones que mis dos parejas anteriores, me siento muchísimo mejor pero eso quiere decir que yo también sané, o desde mis sobrinas que las demás generaciones van a sanar. Primero sanas a futuro, o sea, lo que tú sanas, sueltas ataduras del pasado, con una constelación sueltas ataduras del pasado, rompes ese vínculo de esa lealtad Ujú. que venías, rompes esa lealtad, tú la rompes, sí, porque puede ser que tu hermano o tus otras sobrinas la sigan repitiendo, sí, pero tú la rompes por tu parte y ayudas a sanar ese árbol familiar desde tu parte para que desde tu rama, desde los más allegados a ti, no lo siga repitiendo. Si tu sobrina lo sanó y también, entonces ella también rompe ese círculo de ahí desde sus descendientes hacia adelante también lo rompe y sus personas allegadas. ¿Que sane todo el árbol? No, pero sí es su granito a poder sanar ese árbol familiar. Ok, pero mi pregunta es yo ya lo puedo sanar desde ahorita conmigo. Sí, O sea, no es de la generación de mi sobrina hacia atrás, no. no, no. Cada uno hace Mm, el trabajo que le toca. Tú haces tu trabajo, tu sobrina hace el que le toca. ¿Sí? ya, Pero ok. sí libera el árbol de tanta carga energética. Esas ramas pesadas empiezan a liberarse. Digámoslo así, si lo vemos como un árbol con ramas pesadas, entonces esas ramas empiezan a ser más livianas. Ah, ok. Bueno, gracias, maestro. ¿Verdad? Gracias.
Bueno, Mari nos pregunta por aquí que si aún así, si reconocemos esas herencias, cómo soltar o cómo corregimos esas situaciones. Creo que eso lo vamos a ver en la próxima clase porque no vamos a alcanzar a llegar allá hoy. Entonces, pero parte de reconocer, ese es el primer paso, de reconocer de que existen estas lealtades, de saberlas que existen es un primer punto para sanarlas. A veces pasa también en biodescodificación que saber el origen de determinada enfermedad, de determinada situación que ocurre, ya saber su origen, ya te libera y te sana. A veces solo se queda en el primer paso y sanamos. Pero a veces hay que hacer otros pasitos adicionales, que yo creo que hoy no alcanzamos, pero miremos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y lo mismo Diana también en la pregunta que hace, que dice que hay personas que al nacer en una familia con una condición especial, llega con la misión de romper lealtades y limpiar el linaje desde su condición. O sea, esa es su pregunta. Que esas personas que nacen con condiciones especiales, precisamente esas famosas, que también yo creo que lo vamos a hablar o no sé si alcancemos hoy, yo creo que no, esas famosas ovejas negras o ovejitas arcoíris de la familia que están ahí, que deciden diferente, que piensan diferente, que son diferentes a la familia son los llamados a sanar el árbol familiar, a sanar eso es. Esa ovejita negra que se separa y que hace cosas totalmente diferentes a su familia, que no siguió el mismo modelito y el mismo cosa, es la persona que viene a limpiar y a sanar ese linaje, ¿sí? Así después, y precisamente como no pertenece a la familia, toda la familia, estábamos hablando de personas conscientes cuando alguien, que el hippie de la familia, que me imagino que muchos que estamos acá le pasa, que usted es el hippie de la familia, que usted es el que hace cosas raras de la familia, que usted no sé qué, estos hippies de la familia son los llamados, somos los llamados a sanar el árbol familiar. Y ya sé por dónde lo dice Diana. Diana, porque Diana tiene un niño en condición especial, que también yo creo que muchos de ustedes también tienen niños especiales. Estos niños en condición especial, que también tenemos una charla, me acordé ahorita sobre esos niños pendiente, esos niños de condiciones especiales, vienen a sanar y a liberar las cargas del árbol familiar. Es la charla que le propuse Es con la que le Miriam, dije ¿cierto? a Mari que hiciéramos y tenemos que volver a retomarla. Ajá. Ajá, sí. Ajá. Por ejemplo, el caso de Jimena. Jimena vino como a sanar y Jimena es el equilibrio de la familia. Exactamente. Entonces, estos niños que tienen ciertas condiciones físicas, médicas, emocionales, cognitivas especiales, vienen a sanar la familia. Son los más que tienen una carga súper grande con la familia. Ujú. Vienen a romper esas lealtades o muchas veces a romper esos karmas familiares. ¿Sí? Entonces, ese, eso es. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, cuando nos encontramos repitiendo esos hechos, y a veces coinciden en fechas, coinciden en edades, ahorita como nos decía Ruth, que su hermana falleció en condiciones muy parecidas a sus antepasados, y que los dramas familiares se repiten, es una forma inconsciente de honrar a nuestros ancestros. Wanda. Hola, bella noche para todos. Bueno, tengo una preguntita. Las lealtades familiares también pueden hacer parte, o sea, también está incluido dentro del acuerdo de alma y dentro de la misión que pueda tener el alma. ¿Sí me dice entender? Sí. Digamos que hace parte de esos acuerdos, ¿sí? No sé si, véanse la película, ya vi que está ¿cómo se llama? En Disney Plus, está la película de Nuestro Hogar uno y Nuestro Hogar 2, ¿sí? Que habla mucho de todo esto, de cómo se conforma ya espiritualmente todo esto. Pero precisamente esto hace parte de los acuerdos familiares, de los acuerdos de alma. Es como quien dice, llegamos allá y decimos, bueno, mira, a mí me pasó esto en esta vida,
y no pude, no lo vi venir, me llegó esto, ¿qué hacemos para que ahorita en la próxima podamos sanarlo? Listo, voy a mandarte un sobrino no sé cómo, voy a mandarte un hijo no sé quién y te voy a poner a tal persona y yo me pongo en tu camino para a ver si me paras, prestas atención y hacemos tal cosa. Y yo al mismo tiempo sano tal otra. Entonces, todo esto, todas estas almas, muy según nuestra, digamos, con nuestra familia, que es el primer grupo álmico con el que nacemos, quién sabe cuántas generaciones venimos acompañándonos, ¿sí? Tratando de repetir, tratando de sanar y de liberarnos. Cuando sale una persona, cuando se libera una persona, digamos, cumplió su objetivo y sale del núcleo y se mira a ver si viene otra almita que necesita trabajar lo mismo que estamos trabajando y entra a trabajar. O a veces hay unos voluntarios álmicos, como los niños especiales, los niños estos, que yo le digo los niños arcoíris, los niños luz, que vienen a decir, bueno, voy a entrar a esta familia que le está terrible y entremos aquí a ver qué podemos hacer y voy a entrar con determinadas características para poder sanar esta familia. Pero eso hace parte precisamente de los acuerdos. ¿Sí me hice entender o fue muy enredado? No, pues creo que por ahí va el hilo. Sí, pues o sea, pues primero está nuestra familia álmica que escogemos, eh, y pues puede ser también dentro de ese mismo aprendizaje para el alma, sanar y darle libertad a ciertos patrones y comportamientos, lealtades familiares que se tengan, pero también puede hacer parte del aprendizaje de la esencia y el alma que se esté experimentando. Es eso. Exactamente, ¿Sí? por eso las familias son tan parecidas. Y cuando alguien se sale del molde es porque viene a sanar y o alguna persona de la familia lo logra, pues ya sale y bueno, se liberó y empieza a soltar. Bueno, y que finalmente, digamos, el alma, lo entiendo así, ¿no? Escoge como lo que está acorde a la experiencia que necesita integrar y trascender, evolucionar. Exactamente. Buscamos el grupo álmico para poder que nos ayude a vivir esa experiencia y que nos ayude a entender y a comprender cierta experiencia que nos hace falta para nuestro camino. Gracias, Wanda. Liliana, Gracias. Liliana. Hola, profe, buenas noches. Hola, Lili. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Yo una vez escuché a alguien decir que, bueno, no sé si sea cierto, esa es la pregunta, que cuando una persona muere los 6 primeros meses del año, esa persona ya no regresa porque ya cumplió con su misión de vida. Pero que, por ejemplo, de julio a diciembre, los que mueren en esas fechas, pues vuelven a regresar porque quedan con pendientes, ¿no? Quisiera saber si eso es cierto o bueno, no sé. Ajá, ya te entendí la pregunta. Digamos que no es tan cierto, ¿no? Porque cada persona, porque podríamos decir, ay, no, todos los que fallecen o trascienden en enero y en febrero están ya en la quinta dimensión o están en novena dimensión y regresaron a su origen, porque eran muy, muy buenas personas, esas personas que fallecieron en enero, febrero y marzo, eran muy, muy buenas personas. Y ejemplo para todos. No, no es así tan cierto. Sí, O, que lógicamente, así como es nuestra fecha de nacimiento tiene un significado numerológico, en numerología y en muchas cosas tiene un significado nuestra fecha de nacimiento, también nuestra fecha de trascendencia también tiene un significado. Eso sí es así. No es de casualidad de por qué haya sido esa fecha. ok, ok, vale. Ujú. Pero pues sí, yo sí decía, ay, o sea, y lo asociaba mucho con mi abuelita, ¿no? Yo decía, no, claro, ella murió en febrero porque era muy buena. Va Pero a no todos los que volver. fallecen en febrero son buenos. Bueno, sí, es cierto, tiene razón. Pero sí, pero de acuerdo a la fecha también tiene un significado, la fecha de fallecimiento también tiene un significado.
como Ok. nuestra ¿Y las meta de personas que se quitan la vida, profe? Dime, ¿Y las personas que se quitan la vida? eso es otra historia. Y yo creo que voy a renovar ese video. Igual en el canal de YouTube hay un video que habla, creo que se llama Más allá de la muerte o qué pasa cuando morimos o qué hay más allá de la muerte, algo así, se llama el video. Ok, sí, porque también escuché algo que me pareció como raro, que las personas que se suicidaban venían siendo como la maleza, No. que volvían como la maleza. Yo sí decía como la maleza, pero hay maleza muy bonita, hay unas que tienen unas flores hermosas. Y Ajá. yo decía, "Ay, no, yo anteriormente quería agarrar y sembrar en mi jardín una de esas maticas que tiene la flor muy linda", y yo después dije, no, 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 porque va a ser una persona de estas y no, no, no. No, 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 no es así. Esos son creencias que nos intentan meter Milton, para eh, separarnos y para, digamos, para llenarnos más de creencias limitantes. Amparo, cuéntame. buenas noches, ¿cómo están? Ay, no, mi Gracias, hermana era pero un ángel, mi hermana era un ángel, mi hermana se asesinó, pero Ajá, porque mi papá era alcohólico y le daba a mi mamá muy mala vida y nosotros veíamos sufrir mucho a mi mamá. Pero, sí. ay, no, mi mamá, yo ver a mi hermana una maleza, no, eso fue un angelito, mejor dicho. Ella no soportó, ella por amor a mi mamá se quitó la vida. Por Sí. amor a mi mamá, porque ella me lo dijo a mí y yo no le quise creer. Ajá. Una lealtad de familiares que ha repetido mucho mi familia es los juicios que yo, ya que estudié constelaciones, los juicios, eh, las hermanas siempre nos dejaron los esposos. Yo fui una que me dejó el primer esposo y me volví a casar por segunda vez y me fue bien. A las demás también allá en la segunda vez les fue bien. A mi hermano un sobrino le quitó la esposa. No, vea, es que y uno va viendo que de verdad se van repitiendo tantos patrones como tú decías ahora, por unos hilos invisibles, eso se hace como por amor ciego, ¿cierto? Exactamente, por esa lealtad familiar y de Toda pertenecer. esa lealtad. Ujú. Y, y en mi familia yo creo que yo llegué a cumplir como un papel importante en ir cortando como esos hilos invisibles. Y detrás de mí vinieron dos sobrinos ya que están en este proceso y otra sobrina. Entonces, mira que hemos ayudado mucho, pero la familia de nosotros, demasiado karmática, demasiado, demasiado. Mi papá borracho le quitó la vida a mi otro mejor hermano y no se dio cuenta. Entonces uno dice, mi mamá luego se fue a los 12, se fue al año de haberse muerto mi hermano y mi papá se fue al año siguiente. Entonces, mira, Milton, tanto sufrimiento. Y yo me preguntaba, ay, pero ¿por qué nos tienen que pasar estas cosas a nosotros? Y mentiras, que cada familia va viviendo su propia historia, va repitiendo sus patrones. Y yo lo que sí entendí es que yo me desprendí de la fuente divina y yo misma elegí vivir esta vida que estoy llevando ahora. Y de mí depende seguir o repitiendo esta historia o cortarla de una vez. Ujú. Pues eso he entendido yo del papel protagónico que he venido a, a desempeñar acá en este plano. Pero me encantó esta charla porque de verdad que me ha tocado bastante, como cuando estudié constelaciones, que me acuerdo que nos hicieron una dinámica. Yo creo que Milton, tú estabas conmigo, tú estudiaste con Laura Bedoya. Sí, yo estudié con Laurita. Severino, sí. Es que me parece que yo te vi por ahí. Y ella cuando nos hizo ese de coger unos libros, ¿se acuerda? Sí, De coger un objeto y nosotros cogimos demasiados objetos. Entonces era la carga muy pesada, ¿cierto? sí. Entonces mira que yo a veces he visto la vida así y con mi hijo me ha tocado repetir una situación, te digo sinceramente, porque ya estoy como en este camino
de modificar este modo viviendo mío, pero con el hijo me ha tocado una situación muy dura. Él me enjuicia, él todo me lo ve malo, pero yo digo, ay, hijo, qué tan bueno que todo me lo ves. Todo lo que tú estás viendo en mí es porque tú lo debes de corregir. Y ya, mira. Y sabes una cosa que he aprendido, Milton, que ya no me salto, ya no me duele y ya. Y ya, Pues así es. yo estoy viviendo una vida muy diferente a partir de todo lo que he aprendido con ustedes, todo lo que he visto en constelaciones familiares y ahora que estoy con Benjamín Sandoval en Camino Blanco, me ha parecido también muy lindo el trabajo, Ujú. espectacular. Y De es todas eso. maneras, muchas gracias. Gracias, Amparo. Y es eso, hacer el trabajo y ser conscientes, ser cada día más conscientes de muchas cosas. Hacer consciente lo inconsciente para que no repitamos, para Sí, que hagamos cambios en nuestra vida, para vivir felices, vivir tranquilos como debe ser y poder tener el camino despejado y hacer nuestra misión. Ujú. sí, gracias, Milton. No a ti. Y a las compañeras también por compartir. En cuanto a los gays, también hay en mi familia gays. Los Ujú. adoro porque son muy lindos. Ellos aman igual que nosotros, los que somos heterosexuales. Y hay que mirarlos con los ojos del amor, de verdad, porque los de mi familia son muy prudentes. Tú sabes que hay unos que son muy escandalosos. Los de mi familia son muy prudentes, son muy lindos. Ya hay uno que se casó en Quebec, Ujú. tiene su parejo y viven de lo más de sabroso. Y vea, ahí vamos con esta. Ah. Entonces, mire qué tipicidad la que hay en mi familia. Entonces, mire todo lo que nos ha tocado vivir, pero y sin embargo, en este momento la vida es buena, hay que disfrutar el aquí y el ahora. Hay que disfrutar cada experiencia que tenemos, cada momento que tenemos y todo eso hay que disfrutarlo. Tanto los discretos como los indiscretos hay que disfrutarlos, hay que amarlos igual. Todos hacen parte. Y Exactamente, deben de ocupar un lugar en nuestra sociedad y en nuestros corazones. así es. Wanda, Bueno, pues que gracias por compartir a la persona que Mm, estaba hablando, mm, eh, pero pienso que el tema de esas personas con gustos o como se han llamado lesbianas, gays, homosexuales, es un tema más de la 3D, ¿no? Porque pues pienso que el amor es uno solo y ya, y la energía está puesta para que sea masculino y femenino, pero el amor es uno solo, el amor no distingue si es masculino o femenino, simplemente es una misma energía y ya está. Y está más que claro que esos seres y esas personas que tienen esos gustos diferentes, comillas, pues bueno, vienen con una misión especial y a podar el árbol de cierta forma, ¿no? Como es de bastante valentía o lo veo de esa manera, es como de no engendrar y es podar y darle vida a ese árbol, a esa familia. Era eso. gracias Wanda, exactamente. Como hablábamos ahorita, cuando hay un homosexual, chico, chica, transexual, lo que sea en nuestra familia, viene a sanar la familia, viene a cumplir ciertos roles y cierta misión en nuestra familia, ¿sí? Y yo se los he dicho también, pues aprovechando que estamos en el mes del orgullo, se los he dicho, creo que cuando hablamos de la energía masculina y femenina o cuando hablamos del origen del alma, el alma en la unidad no tiene sexo. El sexo masculino y femenino fue creado para esta tercera dimensión, para poder hacer la separación y la dualidad, para que el alma viva la experiencia de la dualidad, pero ya en una quinta, en una sexta, séptima, octava dimensión, ya no hay hombres y mujeres. Por eso dicen que los ángeles no tienen sexo. ¿Sí? Tienen una energía más masculina o una energía más femenina, pero no tienen sexo, ¿sí? Si lo vamos a hablar como género.
Entonces el género masculino y femenino solo existe en esta tercera dimensión, en la cuarta, tal vez en la quinta. Exista el género dividido, pero es para experimentar la dualidad, ¿sí? Eso igual yo creo que ya lo hablamos en alguna vez, pero es bueno para aclarar el asunto. Y ya en la unidad en dimensiones arriba ya no hay, porque ya no hay géneros, porque la energía masculina y femenina ya es una en la mismo ser. ¿Sí? Entonces, nuestra evolución va tendiente a eso, a que la energía se unifique en el mismo ser. Es la evolución en este camino de regreso, que cuando nos toque, quién sabe cuándo, cuando estemos preparados. No, yo creo que faltan todavía muchos siglos, pero ahí vamos. ¿Listo? Entonces, volviendo después de este paréntesis, volviendo a las lealtades familiares, entonces puedes ser, para que identifiquemos las lealtades familiares, es cuando existen roles complementarios. Cuando una víctima, si hay una víctima es porque existe un victimario o viceversa, ¿sí? Y son complementarios. Si yo soy víctima en esta vida fue porque seguramente alguien en mi familia fue victimario y yo estoy repitiendo y sanando esa historia, ¿sí? Por ejemplo, que resulta que mi familia, todo el mundo fue agricultor y estuvo en la finca cultivando, dedicado a la agricultura, y llegó alguien y dijo, no, yo quiero ser cocinero, o yo quiero ser doctor, o yo quiero, y hace todo lo posible y rompe ese ciclo, hace un cambio en esa familia, genera un trauma en esa familia, pero genera nuevas experiencias en la familia, en esa historia familiar. Cuando hay secretos de familia, como ya los hablamos, pues esos traumas no hablados, esos abusos, esos traumas no hablados, se transmiten de generación en generación y se repite hasta que alguien lo saque a la luz y lo sane. Las lealtades de cargas emocionales y deudas inconscientes también nos cargan. La persona que se siente obligada a hacer cosas que no quiere para no sentirse culpable. Yo cuido a mi mamá hasta su lecho de muerte y me olvido, yo no busco pareja, yo no vivo mi vida por estar cuidando a alguien, por ejemplo, es una carga que estoy dejándole a mi familia. Cuando tenemos emociones no resueltas, tristezas, depresiones inexplicables, esos dolores profundos que a veces no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni por qué, de dónde nació, puede ser una lealtad familiar. Busquemos esa lealtad familiar, dónde pudo haber sido. Em, la oveja negra, lo que hablábamos de la oveja negra, cuando viene una oveja negra en la familia, es porque esa persona llega de alguna forma u otra a romper esas cadenas emocionales y permiten que los demás se mantengan en sus lealtades, ¿sí? Para que romper la cadena, para que los demás o se mantengan en sus lealtades o poder sanar y crear una nueva historia en la familia, una nueva historia energética en la familia y crear una rama diferente, que esa es como la época que estamos nosotros energéticamente en las familias. Como les decía al principio, venimos de familias que no fueron a terapia, que no hablaron de constelaciones, que no fueron a psicólogo, que crecieron con lo que pudieron, ¿sí? Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y eso lo tenemos que entender. Es una forma de sanar nuestro árbol cuando entendemos eso. Que es que mi papá me hizo, mi papá me abandonó, mi mamá me hizo, me maltrató y cargamos todo eso, pero es que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. ¿Sí? Y hay que perdonarlos, y hay que soltarlos y todo eso, y es que me abandonó y me dejó, bueno, por ejemplo, lo que pasó a alguien que conozco, que siempre quiso conocer al papá, que lo abandonó, que yo quiero conocer a mi papá, que yo quiero conocer a mi papá, que yo quiero conocer a mi papá, y cuando conoció, no era lo que esperaba. Entonces le digo yo, bueno, ¿y qué tal hubieras estado ese papá en tu vida? ¿Cómo hubiera subido tu vida si hubiera estado ese papá en tu vida? Me dijo, no, 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 no. Yo, bueno, entonces dale las gracias que te abandonó y no se quedó ahí. ¿Sí? Entonces, a veces hay que ver esas partes. Entonces, yo creo que dejamos aquí por hoy. Vamos a hacerle una segunda parte a esta charla porque todavía nos falta mucho más de la mitad del tema por hablar.
sobre todo lo que hablamos de cómo soltarlas. Entonces nos falta una segunda parte para que veamos, porque ya llevamos como más de una hora. Pero muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir sus experiencias, porque las experiencias nos enriquecen y nos hacen sentir, ay, a mi familia también pasó lo mismo, ay, a mí también me pasa lo mismo, a mí yo no soy el único que estoy, sí, entonces eso nos enriquece y nos da ayuda a que haya no solo el conocimiento que yo les traigo de pronto preparado, sino que ayuda a que podamos abrir un poquito más el conocimiento y nos digan más cosas. Pues muchas gracias. Para los que nos van a ver en YouTube, pues recuerden compartir el video, darle like y suscriban al canal. Y bueno, ahí vamos ampliando un poquito más el tema. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios Feliz los Muchas noche. gracias, bendiga. feliz Que noche para todos. bendiga. Un abracito. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias